Listo. Ya con esta presentación vamos a concluir esta tarde de enfermedad renal. Entonces, vamos a comenzar. Ya en esta imagen trato de sintetizar un poco lo que representa todo esto, ¿no? Primero el filtro, que es el glomérulo, que es en el cual prácticamente se van a dar los grandes temas, ¿no? El filtro final, el filtro que va a determinar que el riñón funcione bien, los riñones que se afectan, los médicos que atienden y el paciente, cuidando nuestro riñón diabético, hipertenso, es el principal problema. Muy bien. Esta es la guía, como dije, ya hemos hablado, esta es una guía que se ha publicado en este año, pasaron más de 11 años. La guía tiene un enfoque básico sobre los criterios que ellos llaman CGA, que es causa, ¿no? Es la estrategia, ver la causa, cuál es la causa de la enfermedad renal, la tasa de filtración y la albuminuria. Este es su esquema que propone la guía que le llama CGA. Entonces, ¿bajo qué esquema diagnostican la enfermedad renal? Bajo la clasificación CGA, ¿no? Ese es en realidad el resumen. Como ya hemos visto, hay una estratificación por estadios en base a la función renal, por la enfermedad renal. Hemos evaluado la tasa de filtración, las fórmulas, el análisis, el debate, y esto se confronta con el grado de albuminuria, que para corregirlo y para estabilizarlo y hacerlo reproducible, lo hacemos con la creatinina en orina, y que puede ser un rango A1, A2 o A3, ¿ya? Lo que es normal, lo que antes era micro y macroalbuminuria, hoy en día se habla de albuminuria, y del estadio en base a la tasa de filtración. Muy bien. Y todas estas variables, obviamente, van a generar pues, un mayor riesgo de que de todo lo que ven aquí, mortalidad cardiovascular, infarto, accidente cerebrovascular, fallas renales, falla cardíaca, fibrilación auricular. Es decir, la gente se va a morir especialmente por enfermedad cardiovascular. Ese es el tema. Y es lo que tenemos que evitar, la progresión. Las causas son muchas. Nosotros en realidad nos enfocamos básicamente en los principales factores de riesgo, que son de susceptibilidad, de progresión y de daño, pero hay causas también propiamente del riñón, ¿no? Que pueden estar asociados al daño del glomérulo, al daño túbulo intersticial, temas vasculares, temas también congénitos, quistes, en fin, son diferentes causas que pudieran estar asociados al daño. Esto ya lo hemos visto, el estadio, esto no ha cambiado, se mantiene por muchos años, ¿no? En base a la categoría de la tasa de filtración glomerular. La guía, una vez más, reafirma sus valores, reafirma los estadios en base a esta nueva guía, lo que ya hemos visto, ¿no? La categoría de albuminuria, la, la categoría de la tasa de filtración, ¿no? Y es lo que ya hemos denominado. Ellos inclusive hacen un alcance de la estratificación de la enfermedad y en base al hazard ratio, es decir, presentaciones que se van a desarrollar mediante un seguimiento, ¿no? En el tiempo, que supere los ratios y que no llegue al riesgo relativo, y es un tema estadístico, pero en general que puede desencadenar todas las muertes, mortalidad cardiovascular, falla renal, hospitalización, causas. Los riesgos menores son los que están en verde. Vamos a entender esto. Acá estamos hablando, por ejemplo, de fórmulas combinadas que estiman la tasa de filtración con creatinina y cistatina, ¿no? En pacientes menores de 65 años y en pacientes mayores de 65 años. Así que mejor nos vamos para acá. Un paciente con más de 65 años que tiene una tasa de filtración glomerular estimada menor a 30, pues tiene un mayor riesgo para morir por todas las causas, que se incrementa si el paciente tiene un rango A3, por ejemplo. 6.5 veces más, 650% de veces más probabilidades de morir, comparado con una persona que no tiene nada de esto. Y así, cada uno de estos cuadros para enfermedad arterial, hospitalización, ¿no? Los que son los desenlaces o los outcomes. Después, cuando ya hemos visto también, hablamos del daño, el daño renal,
puede estar establecido por una o más causas. Hemos visto que la albuminuria es los que hoy en día la guía, el consenso establece para establecerlo, pero pudiera ser sedimento, hematuria persistente, alteraciones en los electrolitos, desórdenes en los túbulos, alteraciones a nivel histológico, si hiciéramos biopsias, estructuras, anormalidades estructurales por imágenes o antecedentes. Entonces, estos son marcadores de daño, ¿no? Lo que va a permitir una definición, pero en consenso se queda solo con la albúmina, porque es un test accesible por laboratorio que aterriza sin ningún problema y hay mucho más evidencia al respecto. Y el otro es la tasa de filtración, menos de 60. En todos los casos, este daño o esta disminución tiene que ser como mínimo por 3 meses, esa es la definición, como mínimo, es decir, más de 3 meses. El rango de albuminuria, que ya lo hemos visto, ¿no? Un rango de albuminuria que se repite cuando lo corregimos. En esta imagen se trata de ver cómo, digamos, en base a la edad, digamos, estandarizado por edad de los pacientes, se asocia a lo que le llaman discapacidad, ¿no? Por decirlo así, en número de DALI, vamos a decirlo así, que es una manera de abordar la enfermedad crónica. Conclusión, encontramos que este, digamos, este índice sociodemográfico es que está relacionado probablemente a niveles socioeconómicos, determinantes sociales de la salud, ¿no? A mayor índice sociodemográfico es mejor, menor es peor, ¿no? Y los años de discapacidad, es decir, por cada 100.000 personas, a mayor año de discapacidad por país es más complejo, significa que hay más discapacidad, más muerte. Entonces, en base a eso simplemente podemos ver que países de altos ingresos, países desarrollados, que tienen un índice sociodemográfico alto, pues probablemente tienen menos cantidad de daños digamos, de impacto a nivel de su carga de enfermedad en su población por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, a menor índice sociodemográfico, como pasa, por ejemplo, con África subsahariana, vemos que se ve pues un gran componente, ¿no? En estos indicadores en sus países. Y obviamente, si comparan con el grupo amarillo, tienen un grupo mayor, porque tienen probablemente mayor DALI en su población. De manera más dispersa, y bueno, ver el tema del sureste asiático o el este de Asia y Oceanía, también tienen un DALI relativamente alto, ¿no? También porque tienen escalas del índice sociodemográfico diferente. Digamos que para vernos nosotros, creo que a Latinoamérica, que es el triángulo, y el Caribe, estamos acá también, miren, valores altos, ¿no? De años de discapacidad, peleando prácticamente con estos países, distribuidos casi en la zona central de nuestros países, en realidad golpeados. Entonces, como hemos visto, uno tiene que identificar en su población quiénes tienen riesgo de desarrollar enfermedad renal. Acá, por ejemplo, hay algunos casos que podemos ver: hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, antecedentes de repente de enfermedades renales agudas, ¿no? De estos pacientes, antecedentes familiares, obesidad, comorbilidades de riesgo. Hay un indicador importante que lo consideran mucho los nefrólogos, es el bajo peso al nacer o los prematuros, ¿no? Otras enfermedades, medicamentos nefrotóxicos, en fin. Entonces, en base a eso, uno establece identificar esta población de riesgo. Aplica el cálculo de la tasa de filtración, aplica el cociente albúmina-creatinina o de repente otro marcador de daño si quisiéramos, y definimos, ¿no? Si hay una disminución del daño, si hay una albuminuria presente o no está presente. Vemos la posibilidad de descartar probablemente si es que en algún momento se excluye el tema de enfermedad, digamos,
enfermedad renal aguda, ¿no? O estos desórdenes agudos de la enfermedad renal. Y al final tenemos dos escenarios, ¿no? Que el paciente tenga la enfermedad renal, acá está claramente, el paciente tiene la enfermedad renal menos de 60, albuminuria presente, y consideran, se pudiera asumir que esta primera etapa, este cálculo de la traza es con creatinina, ellos recomiendan que se mida después o se estime con creatinina y cistatina, y si no hubiera, y si no está disponible, bueno, probablemente nos quedaremos con lo que recomienda la guía aún, que es solo con creatinina. Y en base a eso ya uno hay que establecer pues la causa, el riesgo, progresión, iniciar tratamiento. En el caso de que fuera agudo, es agudo, y si el paciente no tuviera, al final, a pesar de tener los riesgos, no tuviera la enfermedad renal, ¿no? Simplemente no está presente, ver cuándo, en base a los criterios que contenga el programa o cómo se implementa el tamizaje, considerar otra vez la estratificación, y eso no se detiene. Hay algunas consideraciones especiales por edades, ¿no? Para tener presente en todo este proceso, desde niños, desde pacientes muy pequeñitos hasta ancianos, ¿no? Hay que tener, por ejemplo, en los ancianos el tema consciente de la multidimensionalidad de las enfermedades crónicas con la preexistencia, la inmortalidad, ¿no? Por ejemplo, considerar siempre también el tema de la fragilidad muscular. Hay una sarcopenia importante en estos pacientes, son más frágiles. El hecho de usar muchos medicamentos, polifarmacia, temas también relacionados a temas cognitivos, en fin, son temas que tendríamos que tener presentes cuando abordamos la enfermedad en esta población. Y así susceptiblemente en todos los otros grupos. Como hablamos, el tema de hazard ratio, por ejemplo, acá, ellos comparan tasas de filtración estimadas con creatinina o con creatinina cistatina, se ajusta mucho más aquí, y obviamente podemos ver que el hazard ratio, o sea, el riesgo de que pueda desencadenar cualquiera de estas causas, es mayor cuando la tasa de filtración es mucho menor, ¿no? Y lo podemos ver aquí. Aquí de repente se incrementa un poco más el hazard ratio porque se ajusta, pero en líneas generales, a menor tasa de filtración, mayor riesgo de tener eventos en general. Es importante siempre evaluar las causas como un tema inicial cuando abordamos este criterio de CGA, ¿no? Ver el tema del examen físico, ver los síntomas, si tiene o no medicamentos nefrotóxicos, historia médica, en fin, se tienen que abordar todo lo que considera necesario, algunos exámenes de repente que pudieran construir. La biopsia en especial es un tema muy interesante, pero lo dicen que hay que considerarlo siempre y cuando contribuya al tratamiento. Si no va a contribuir al tratamiento, mejor no biopsiemos a los pacientes. Temas relacionados a su entorno social, el tema de probables causas genéticas, antecedentes familiares de enfermedad renal, en fin, son temas que tenemos que ver. Acá igual dice, en adultos con riesgo, recomendamos utilizar la alta filtración basada en creatinina. Al final la guía sigue recomendando aún el tema de la creatinina como primera opción. Igual si la cistatina está disponible, podríamos ver la posibilidad de la combinación. Acá se incluyen una selección de test adicionales que pudieran ayudar a ver la causa, ¿no? Por ejemplo, imagenología, ultrasonido es lo más frecuente, otros estudios, urografía, el tema de evaluar con tomografía computarizada, de repente otros estudios de medicina nuclear, aunque la guía en realidad antes se usaba mucho este tema, ahora no lo recomienda tanto, resonancia magnética, ¿no? El tema de una biopsia, esto es un tema importante para verlo siempre y cuando el paciente lo amerite. Algunos test adicionales que valdría la pena hacer es buscar de repente algún daño glomerular, temas relacionados a vasculitis, a enfermedades membranosas propias de los glomérulos, ¿no? Ver el tema, por ejemplo, de enfermedades asociadas a la secreción de cadenas libres, ¿no? De repente algunas gamapatías monoclonales de significado incierto, etcétera, etcétera, etcétera. Igual estudios genéticos, que la guía recomienda algunos especiales. Y vamos aterrizando ya a temas más nuestros, ¿no? Acá, por ejemplo, ya la guía comienza a abordar orientación para los laboratorios clínicos. En la guía actual hay un resumen al inicio de lo más importante, digamos como el highlight, los mensajes claves, y después desarrolla los capítulos.
Digamos que este es el resumen del laboratorio. Dice, se deben implementar los estándares de atención descritos en esta tabla, acá está la tabla, para garantizar la precisión y confiabilidad al evaluar la tasa de filtración usando creatinina y cistatina. ¿Qué estándares? Dice? Primero, informe la estimación, dice, además de las concentraciones séricas de los marcadores. O sea, si ustedes van a actuar una fórmula, pongan el valor que obtienen de la creatinina o de la cistatina. Dice, el informe de la tasa de filtración debe estar redondeada el número entero, como hemos visto, hay que de preferencia redondearlo, ¿no? Hay que poner el valor cuantitativo, no redondeado, sin decimales, ¿ya? Cuando dice, al informar los niveles de marcadores de filtración informe, dice, la concentración de creatinina sérica debe estar redondeada al número entero más cercano cuando se exprese con milimoles y si está en miligramos por decilitro, en centésima. Es decir, nuestra creatinina debería tener 2 decimales o centésimas, en otras palabras. En el caso de la cistatina, dice, se redondea también al centésimo, ¿no? Relacionado al valor entero, si son en miligramos por litro. Dice, mida los marcadores de filtración utilizando un ensayo específico. Miren, para la creatinina recomienda coeficientes de variación menores a 2.3. Ojo, 2.3. Sus creatininas, si se van a usar para este fin, no deberían superar este coeficiente de variación. Y si es cistatina, 2%. Miren, me llama la atención porque se esperaría, obviamente, que la cistatina, como tiene mayores desafíos de armonización por temas de trazabilidad y conmutabilidad, menos de 2 todavía es más exigente que la creatinina para su fin. Ahora, en los dos dice con calibración trazable a materiales de referencia internacionales. Recomienda que utilicemos materiales de referencia internacionales, es decir, una jerarquía alta. Y también hablan del sesgo. Para creatinina que sea menos de 3.7, para la cistatina 3.2, es decir, repite la exigencia. Si vemos la cistatina es más exigente que la creatinina para términos de imprecisión y de veracidad, de coeficiente de variación y de vías o sesgo, ¿no? En comparación con materiales de referencia. Habla inclusive también el tema de implementar controles de calidad externo, eso es fundamental. Dice. En el caso de la creatinina, cuando sea posible, por favor, usar método enzimático. Miren las pepas de la guía, en este caso ellos han ahondado un poco más en el tema analítico y ya dicen temas más importantes, ir a métodos enzimáticos. Dice, separe el suero o plasma de glóbulos mediante centrifugación en las 12 horas posteriores a la obtención de posición venosa. Es decir, no dejes ahí por más de 12 horas esa creatinina o esa cistatina en medio ambiente, ¿no? Dice, cuando se mida la cistatina, mida la creatinina en la misma muestra para el cálculo de cistatina-creatinina. Es decir, si vamos a aprovechar de tener cistatina, hagámoslo con creatinina, por favor. Si hacemos solo creatinina y no hay cistatina, bien. Pero si hacemos cistatina, unámoslo con la creatinina, ¿ya? Dice, dados los recursos disponibles, los laboratorios pueden considerar la posibilidad de medir ambos. Ambos. Dice, recomiendan estimar la tasa de filtración con combinación. Eso es lo ideal. Eso sería, pues, lo perfecto. Combinarlos, ¿no? Dice, esto es basado porque hay una mayor precisión a la hora de establecer un estadio 3A. Ojo que acá estamos estimando. Vamos a ver la diferencia que existe. Vamos a ver un ejemplo de cuál es la diferencia que existe cuando obtenemos valores entre estimar y medir. Pero obviamente la medición, como hemos visto, es mucho más complejo, además que es mucho más costoso. Cuando hablamos de las ecuaciones, a ver, una pregunta creo. Sé que la creatinina se degrada. Ahorita vamos a ver un poco, claro, si es cinética, con mayor razón todavía. Vamos a verlo eso en un ratito. Gracias, Saraí. Dice, recomendamos utilizar una ecuación de estimación validada para derivar la tasa de filtración a partir de los marcadores. Puede ser creatinina o cistatina, en lugar de usar solo los marcadores de filtración. Es decir, recomienda que usemos una ecuación de estimación validada. Vamos a ver cuáles son las que recomienda la guía. Ellos ponen un listado
de ecuaciones validadas que han pasado por algunos requisitos. Hay muchas, ¿no? Las que ahondamos un poco y revisamos, ¿no? Eso va a depender mucho del consenso, ¿no? Va a depender mucho del consenso. Ahora, como esta es una guía americana, como esta es una guía muy americana, pero obviamente utiliza muchos estudios mundiales porque es rigurosa, igual cae en el tema de que se debe evitar el uso de raza. Ellos dicen se debe, por lo tanto debería de usarse una ecuación validada que no incluya raza, pero eso en realidad yo lo cuestiono por lo que ya les he mencionado, ¿ya? Entonces, al final, inicia efectivamente, test inicial, bien claro, pone la estimación con creatinina, no hay vuelta que darle. Igual siempre hay que considerar la posibilidad de que este test pudiera haberse afectado no en relación a su exactitud. Hay que ver los problemas que pudieran estar relacionados. Si hubiera, obviamente, problemas que la creatinina per se nos generara alguna dificultad, medimos cistatina. Si no, nos quedamos con la creatinina como tal y usamos y establecemos la tasa de filtración. Si medimos la cistatina, consideramos pues unir ambas, ¿no? Sería lo correcto. Si no hay problemas, simplemente liberamos ese valor también, ¿no? Si no tenemos ningún problema, liberamos ese valor, igual calculamos. Usar creatinina y una ecuación de estimación es lo que se recomienda. Recomendamos igual la unión de ambas en situaciones clínicas en la que la creatinina es menos precisa y la tasa de filtración pudiera impactar en la toma de decisiones. Miren las indicaciones para el uso de cistatina. Miren todas las indicaciones que existen en este momento que permitirían tener una evidencia para el uso de la cistatina, ¿no? Temas relacionados a, digamos, a temas de masa corporal, músculo, estilos de vida, el tema de dieta, enfermedades u otras asociadas a enfermedad renal, medicamentos, ¿no? ¿Qué condiciones específicas están relacionadas a estos temas, ¿no? La causa que pudieran dictar, por ejemplo, todos estos temas. Desórdenes de alimentación, por ejemplo. Afecta la exactitud de la creatinina, ¿no? Temas de ejercicio, los pacientes de repente que practican aerofilia, igual. El cigarro, la cistatina, por ejemplo, miren, hay que tener cierta precaución. Y algunos temas de evaluación. Y sí, son varias, ¿no? Varias condiciones específicas. Cuando ya entramos a la albúmina, como ya he mencionado, la albúmina tiene problemas aún de trazabilidad, tiene aún problemas de conmutabilidad, pero en todos los casos ellos recomiendan la primera orina en la mañana, dice, a mitad de la muestra. Ojo que esto yo lo he leído también en varios insertos y algunos insertos del fabricante recomiendan la segunda orina en la mañana. La segunda orina en la mañana. Pero bueno, la guía dice la primera. Y establecen obviamente una orden de prelación. ACR en orina sería lo ideal. Definitivamente ellos siempre mencionan el tema de tener una lectura cuantitativa, es decir, procesado. Como segunda opción, de repente análisis de orina en tira reactiva y ACR con lectura automática, menciona, o sea, pero que sea una lectura por un equipo. Proteínas también habla un poco de las proteínas, ¿no? Pero de esto no vamos a hablar un poco. Vamos a hablar también de los métodos más precisos, dice. Confirme la albuminuria o proteinuria de la tira reactiva mediante métodos cuantitativos. Es decir, no es suficiente un método cualitativo, tenemos que cuantificarlo, ¿no? Siempre hay que cuantificarlo. Dice, confirme una albuminuria por encima de 30 en una orina aleatoria sin tiempo, con un posterior micción de la primera. O sea, otros estudios también mencionan que hay que tener un promedio de 3 o 4 muestras patológicas para considerarlo como una albuminuria presente. Y es un tema que tendríamos que verlo. Hay diferentes factores biológicos, ¿no?, que causan pues problemas de interpretación para el ACR o por la proteína también, que lo incrementan o que lo disminuyen, ¿no? Por ejemplo, tema de hematuria, menstruación, ejercicio, infección, que eran los que vimos probablemente en un inicio, ¿no? También algunas
variables que afectan la concentración urinaria de creatinina, sexo, peso, cambios en la excreción de creatinina, por ejemplo, que lo incrementan o que lo disminuyen, a pesar que podría ser mucho más preciso. Perdón. Mi control de calidad externo pide microalbuminuria en orina. No, bueno, se podría decir que sí, pero tú tienes que entender que es albúmina en orina, ¿no? Es albúmina. Muchos insertos todavía dicen microalbuminuria, ¿no? Claro, probablemente ya no han migrado al tema de albuminuria, pero entendámoslo como que es albuminuria. En su inicio, el test inclusive se llamaba microalbuminuria, pero después ya con el tiempo eso se ha armonizado al término albuminuria, ¿no? Y como ven la guía, en ningún lugar habla de micro o macro, habla de albuminuria. Justo la pregunta que me hacían de las pruebas POC para enfermedad renal. Miren lo que dice. Sugerimos que se pueden utilizar pruebas POC para la creatinina y albúmina en orina, por ejemplo. ¿Ya? Dice, si hay dificultades para acceder a un laboratorio, obviamente, se podría hacer esto, ¿no? Y esto si facilita la atención y el flujo de pacientes en buena hora. Pero miren lo que menciona. Siempre que utilizamos un POC, siempre, para la creatinina o la albúmina, asegúrese de qué? De que cumplan con los mismos criterios de calidad preanalíticos, analíticos y posanalíticos. Es decir, lo mismo que hacen en un laboratorio central, debería pasar una prueba POC. Cuando utilice un dispositivo POC para creatinina, también genere el cálculo, no hay problema. Y una vez más les dice, vean qué van a utilizar, qué fórmula. Cuando utilice uno para albuminuria, dice la capacidad de analizar también la creatinina y producir un ACR es importante, es decir, tendrías que hacer creatinina en orina, ¿no? Y bueno, eso ya es un desafío, porque probablemente algunos no lo van a hacer si lo hacen en buena hora, y hay que tenerlo presente para nivelar el ACR. Bueno, acá hay unos temas relacionados a los test para evaluar el tema de la tasa de filtración. Bueno, vamos a entrar en más detalles aquí. Sobre la tasa de filtración, acá hay una indicación para medir, no estimarlo. Ellos ponen las condiciones que sean necesarias, estados catabólicos, infecciones graves, estados inflamatorios, alto recambio celular, como cáncer, cirrosis, enfermedades cardíacas, uso de corticoides. Debería considerarse el tema de la medición. Entornos clínicos en los que se necesita una mayor precisión, ¿no? Por ejemplo, para trasplante, que era lo que les mencionaba. Es un tema para verlo. Candidatos de donación de riñón, en fin, estos son los pacientes ideales. Y miren, esto más o menos para tener una idea. Ponen acá algunos temas relacionados a variabilidad biológica y variabilidad analítica, tanto en la medición como en la estimación. Pero claro, hay diferencias. La medición va a depender de los exógenos, la estimación va a depender de lo endógeno. Pero quiero que miren esta parte de arriba que pudiera ser un poco confuso. Cuando estimamos y cuando medimos. Cuando estimamos, por ejemplo, en un paciente que tiene 30, por decirlo así, puede tener un más o menos 30% de error, es decir, esta estimación pudiera estar entre 21 y 39, ¿ya? Un rango. Si está en 60, pudiera estar entre 48 y 78, ¿ya? Digamos, para la estimación. Pero en el mismo ejemplo, para la medición, ya no para la estimación, miren cómo se reduce un 15%. Por eso es que es distinto medir que estimar, más aún si son pacientes en los cuales probablemente su tasa de filtración no esté con valores normales, ¿no? Que estén en estos rangos bajos y donde sea importante de repente ver cómo evoluciona, si progresa, si se detiene o si se mejora. Entonces, obviamente, un método que me dé un error, vamos a decir así, una incertidumbre del 15% versus uno del 30%, me quedaría con la de 15%. Pero medir, ya hemos visto que es todo un desafío. Y miren acá justo lo que mencionaba ahí su colega, hablaba de algunas interferencias de los ensayos con creatinina, por ejemplo, para el método clásico, ¿no?
por decir interferentes, ¿ah? Pero hay otras variables. Obviamente son sustancias endógenas que van a generar interferencia. Medicamentos, ácido ascórbico, contaminación bacteriana, ¿no? Bilirrubina, antibióticos, glucosa, hemoglobina fetal, lípidos, ¿no? Y otras razones. Y para métodos enzimáticos, obviamente se reduce mucho más. Por eso es que la guía recomienda que siempre que se pueda, un método enzimático. Claro que es un poquito más costoso, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Miren acá las ecuaciones validadas, que era lo que le mencionaba, perdón. Mis proteínas en orina y en la tira reactiva se reportan en miligramos por decilitro y el equipo, el reporte lo da en miligramos por litro. Pero siento que se disparan mucho los valores en la tira, me da un valor de más de 1000 y verificar me da algunos valores de 15.000 y mis matemáticas no me dan. Bueno, es complicadísimo, no podríamos poner a la par comparar cualitativo con cuantitativo, es un tema complicado, ¿no? Como vemos, la albuminuria lo liberan al final en miligramos por gramo, pero la mayoría de los test de creatinina y albúmina van a estar en miligramos por decilitro. Una vez que se divide la unidad se anula, lo multiplicamos para llevarlo a litros, que es lo que se utiliza para el cálculo del ACR, en el caso de miligramos por gramo. Y miren, ¿cuántas fórmulas existen que ellos recomiendan validadas para estimar la tasa de filtración? Si hablamos de creatinina, tenemos el CKD-EPI del 2009 y tenemos el CKD-EPI de ahora del 2021, obviamente sin raza, ¿no? Aquí están los grupos poblacionales en los cuales hicieron el estudio. Después hay otros estudios que han realizado en base a estas calculadoras. Ustedes pueden ver. Para cistatina está la del 2012 y creatinina cistatina CKD-EPI 2012, ¿no? Ya va a depender de cuál es la que van a utilizar. Si me preguntan a mí, yo tranquilamente me caería con la CKD-EPI 2009 y no hay ningún problema con la creatinina, claro, incluyendo la variable raza. Y bueno, ya para ir terminando, algunos temas de un enfoque ya más holístico del tratamiento de la enfermedad renal, temas relacionados a los estilos de vida, los medicamentos de primera línea, objetivos del tratamiento, ¿no? Para evitar las complicaciones. Lo más importante es evitar la progresión en estos pacientes. Ese es lo más importante. Dieta saludable, actividad física, suspender el tema del tabaco, ¿no? O gestión del peso, ¿no? Hay medicamentos que están demostrando un buen efecto. Acá está justo ese medicamento que probablemente estén ocasionando una liberación importante de glucosa en la orina. El control, obviamente, es importante, la presión arterial en los pacientes, ¿no? Y si tienen, obviamente, un riesgo cardiovascular por encima del 10%, y hay que usar, pues, el tema de repente de estatinas, ¿no? Es un tema importante. El perfil lipídico es fundamental. Hay un estudio que he dejado ahí para hablar un consenso del perfil lipídico relacionado a la enfermedad cardiovascular. Y hoy en día, como les mencionaba, ya no es solamente los lípidos, si hay un alto riesgo, un riesgo muy marcado de enfermedad cardiovascular, antiagregantes plaquetarios, o incluir otro tipo de tratamiento, como el citinib o PCSK9i, son medicamentos, digamos, nuevos que se están usando para una terapia combinada para la dislipidemia. Y me gustó mucho esta imagen, me llamó la atención y hablaba de que hay que tener cuidado con los remedios herbales y suplementos dietéticos que tienen potencial nefrotoxicidad. Mencionan aquí una zona, no sé si es de Latinoamérica o de más de Brasil, hablan que la carambola y la uña de gato pues son nefrotóxicas, así que hay que tomarlos con moderación. Igual de otros que se utilizan en diferentes continentes, ¿no? Un tema para prestarle atención. Ya en líneas generales, pues obviamente el modelo de atención en los pacientes con componentes específicos educativos para la adherencia, el autocuidado, el tema de cómo el paciente va navegando en el proceso de atención, ¿no? Su enfermedad, cómo se va estratificando, el tema del sistema de salud, se aborda de manera ideal a este paciente, el tema de la vigilancia de síntomas, de sanguíneos, test y otras pruebas, y la gestión al final, ¿no? Cómo vamos a tratar a este paciente, modificar sus estilos de vida, los medicamentos y de repente un soporte psicológico. Muy bien, eso más o menos es un resumen eh, de la guía, es bastante amplia, ustedes pueden ampliar, leerlo mucho más, se la puedo compartir también el enlace. Y bueno,